Hola, bienvenidos a Matemáticamente Interesante. En esta ocasión veremos las derivadas parciales. Las derivadas parciales se ocupan cuando tú tienes que derivar una función que es multivariable, es decir, que tiene dos o más variables. Para derivar parcialmente se ocupa todas las fórmulas inmediatas, pero las principales serían estas. Derivada de un número es igual a 0. Derivada de un número por una variable por una literal es igual al número. Yo siempre digo derivada de un número por una letra es igual al número. Derivada de un número por una función, cualquiera que sea esta función, va a ser igual al número multiplicado por la derivada de dicha función. Las tres yo creo que son las principales si tú quieres saber derivar parcialmente, pero la más importante sería esta y otra importante sería esta. Si quieres ver cuál sería más importante de estas tres que son importantes. Bueno, para derivar con respecto a x, la simbología es una D gariboleada. Se pone primero el nombre de la función y luego cuál es la variable con la cual vas a derivar. Para derivar parcialmente, si tú tienes dos variables, una variable se toma como, una letra se toma como la variable a derivar y la otra letra se va a tomar como un número, como una constante. Entonces, si vamos a derivar con respecto a x, cualquier función que contenga la letra y va a ser un número. Entonces, esta se va a tomar como número, es decir, una constante. 16 es un número, es decir, una constante. 8 es un número, pero también y se va a tomar como número. Y entonces, cuando empezamos a derivar, derivada de 7x cúbica va a ser 21x cuadrada. Y luego, derivada de y5 por y al cuadrado, como es un número, va a ser igual a 0. Derivada de 8xy, en base a esta fórmula, nos dice que escribamos el número. El número es 8, pero también lo es y. Y la derivada de x es 1. Ahora, derivada de 16, como es un número, es 0. Si simplificamos, derivada de h con respecto a x va a ser igual a 21x cuadrada más 8y. Caso contrario, si estuviéramos derivando con respecto a y. Si estuviéramos derivando con respecto a y, todo lo que sea una función con x se vuelve un número. Y entonces aquí 8 es un número, pero también x es un número. Y entonces, derivada de un número es 0. Derivada de 5y al cuadrado, cuando vas a derivar con respecto a y, me quedaría 10y. Derivada de 8x por y, escribo primero el número. Como me dice la fórmula, hay que escribir el número que sería 8x y luego derivo y, derivada de y sería 1. Más derivada de 16, como 16 es un número, sería 0. Si simplificamos, me quedaría derivada parcial de h con respecto a y es igual a 10y más 8
x. Como pueden ver, son dos respuestas diferentes dependiendo contra quién estás derivando, aunque sea una misma función. Vamos con un segundo ejemplo. La función es 3x cuadrada por e a la 8y. La función contiene dos variables, es decir, dos letras. Podemos derivar parcialmente. Derivada parcial de h con respecto a x, esta sería la simbología. Derivada parcial de h con respecto a y, esta sería la simbología. Aquí me está indicando cuál es la literal, cuál es la letra que se va a tomar como la variable a derivar. Y la otra letra, la otra literal, la otra variable se convierte en número. Entonces, con la fórmula más importante para aprender derivadas parciales, derivar de un número por una función es igual a escribir el número y derivar esa función. Entonces, el número, si voy a derivar con respecto a x, es la función que contiene a y. El número, si voy a derivar con respecto a y, va a ser la función que contiene a x. Si puedes observar, tenemos dos funciones multiplicándose. Ahora, voy a escribir, como me dice la fórmula, primero el número tal cual, la función que se convirtió en número. Sería e a la 8y en el caso de derivar con x, y sería 3x cuadrada en el caso de derivar con y. Ahora, una vez que ya escribí el número como estrategia para aprender a derivar parcialmente y que tu respuesta esté bien, puedes borrar. Imaginemos que ya no tienes esto. ¿Cómo derivas normalmente 3x cuadrada? ¿Cómo derivas normalmente e a la 8y? Entonces, derivada de 3x cuadrada, cuando estás derivando con respecto a x, sería 6x. Y derivada parcial de e a la 8y, cuando estás derivando con y, su derivada es derivada del exponente, que sería 8, por e a la 8y. Fíjate cómo lo estamos poniendo en forma de multiplicación, porque la fórmula indica que tenemos que escribirlo en forma de multiplicación. Esta es la respuesta correcta, pero podemos simplificar y ordenar. Por elegancia de las matemáticas, primero se ponen los números, luego la expresión algebraica, que sería x, luego la función, que no es algebraica ni es constante, sería e a la 8y. Así ya está de manera ordenada la respuesta. Para la otra, derivada parcial con respecto a y, podemos simplificar. 3 por 8 me da 24. Luego escribo la expresión algebraica, la función algebraica. Y luego escribo la otra función, que sería la exponencial. Estas son las dos respuestas de las derivadas parciales, dependiendo contra quién estás derivando. Ahora, en este momento, hay varias aplicaciones que tú puedes apoyarte en ellas para comprobar si tu respuesta es correcta. Siempre puedes usar aplicaciones de manera incorrecta para hacer trampa
o puedes usarlo de manera correcta para aprender o para comprobar resultados. Una de las aplicaciones que recomiendo es Wolfram Matemática. Entonces, si tú pones la indicación de derivar la expresión, aquí te va a dar qué es lo que quieres derivar. Aquí hay un error en la traducción. No debería decir diferencial, debería decir derivar. Y aquí está la simbología de derivada parcial. Adentro se pone la función a derivar. Afuera lo que ves es la respuesta. Y vemos que la respuesta es 6x por e a la 8y y con derivada con respecto a x, derivada con respecto a y sería 24x cuadrada e a la 8y. Si regresamos a nuestro ejercicio anterior, la x es 6x e a la 8y, que nos quedó exactamente lo mismo. Y con respecto a y es 24x cuadrada por e a la 8y, que nos quedó exactamente lo mismo. Entonces, esta es una muy buena aplicación, la recomiendo, tanto para aprender como para comprobar respuestas. Pasamos a otro ejemplo. Derivada parcial de una función que tiene dos variables. Con respecto a x sería este símbolo, con respecto a y sería este símbolo. Recuerda que siempre se hace una D garigoleada, como si fuera un 6 al revés. Con respecto a x, la función que tiene y va a ser el número. Se toma como número. Con respecto a y, la función que tenga la letra x se toma como número. La fórmula principal para aprender, para entender bien el tema, sería, si tienes un número por una función, la derivada es escribir el número y derivar la función. Entonces, escribimos el número. Con respecto a x, el número sería la función seno de y, se convierte en número. Y con respecto a y, el número sería la letra x. Una vez que ya escribimos el número, tal cual nos indica la fórmula, para que sea más fácil aprender, podemos eliminar el número. Nos queda una función más simple, más fácil de derivar. Y entonces, derivada con respecto a x de la función x sería 1. Y derivada del seno de y con respecto a y sería coseno de y. Esta respuesta ya está bien, pero podemos mejorarla, podemos simplificarla. Seno de y por 1 es seno de y. Y aquí podemos omitir los paréntesis. Nos quedaría x coseno de y. Porque escribiendo paréntesis o no escribiéndolo indica multiplicación. Recuerde que toda la expresión que está a la izquierda de una función trigonométrica es multiplicación, y toda expresión, ya sea número, ya sea álgebra, que está a la derecha de una función trigonométrica es el ángulo. Estas serían las dos diferentes respuestas que pueden comprobarlo con una aplicación dedicada a obtener derivadas, ya sea Wolfram Alpha o cualquier otra. Siguiente ejemplo. Otra vez tenemos dos funciones multiplicándose. Derivando con respecto
a x y derivando con respecto a y. Con la fórmula principal y es igual a c por b, su derivada es escribir el número y derivamos la función. Derivada de un número cualquiera por una función cualquiera. Solamente tiene que escribir el número tal cual y lo único que hace es derivar la función. Entonces, si derivamos con respecto a x, el número es la función que tiene la letra y. Si derivamos con respecto a y, la que se toma como número es la función que contiene letras x. Entonces voy a escribir primero el número tal cual me indica la fórmula. El número sería, en el caso derivada con respecto a x, 5y a la cuarta. Y en el caso de derivar con respecto a y, sería la función tangente. Tangente con su ángulo que es 3x a la 6. Una vez que ya escribí el número, para un aprendizaje más fácil, podemos como que eliminar, tachar el número. Y nos enfocamos a derivar la función que contiene la letra x. Y en este caso nos enfocamos a derivar la función que contiene la letra y. Derivada de una tangente es la secante cuadrada. Recuerda que en cualquier función trigonométrica se deriva también el ángulo. Entonces, la derivada del ángulo sería 18 x a la quinta por la secante cuadrada del mismo ángulo que sería 3x a la sexta. Y derivada de 5y a la cuarta, cuando vas a derivar con respecto a y, me quedaría 20y al cubo. Esta ya es la respuesta correcta, pero podemos simplificarla. Derivada parcial de h con respecto a x, puedo hacer 5 por 18. Y 5 por 18 es 90. 90 x quinta por y a la cuarta secante cuadrada de 3x a la sexta. Y la otra derivada parcial lo podemos poner en orden. Me quedaría 20 y al cubo que multiplica a la tangente de 3x a la sexta. Esto ya es la respuesta simplificada. Pasemos a otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos una raíz cuadrada? Bueno, recuerda que la derivada parcial puede ocupar cualquiera de las fórmulas inmediatas. Así que derivada de una raíz cuadrada que tiene dentro una función, su derivada es escribir arriba la derivada de lo que está dentro de la raíz cuadrada, pones un símbolo de fracción y vas a escribir el número 2 y vamos a multiplicar la misma función. Esta es la fórmula de la derivada de una raíz cuadrada, donde adentro tienes una función cualquiera. Entonces, derivada con respecto a x, derivada con respecto a y. Como tenemos una función que es raíz cuadrada, vamos a poner símbolo de fracción, como nos indica la fórmula, símbolo de fracción. Ponemos el número 2. Abajo colocamos el ejercicio tal cual como nos indica la fórmula.
que sería 3x a la 6 por y, 3x a la sexta por y. Arriba vamos a poner la derivada de lo que está dentro. Cuando estamos derivando con respecto a x, lo que es un número es el 3 y y va a ser el número. Cuando estamos derivando con respecto a y, entonces el número va a ser 3 y va a ser x a la sexta. Recuerda que una fórmula que estamos utilizando es un número por cualquier función es igual a escribir el número y derivar la función. Así que voy a escribir lo que es el número. Sería 3y en el caso de derivar con respecto a x y sería 3x a la sexta en el caso de derivar con respecto a y. Ahora, voy a derivar lo que sea x con respecto a x y voy a derivar lo que sea y con respecto a y. Derivada de x a la sexta sería 6x a la quinta. Y derivada de y, cuando estás derivando con respecto a y, sería 1, porque era de una letra, es 1, derivada de una variable que tiene coeficiente 1, exponente 1, es el número 1. Esto ya está bien, pero podemos simplificar el resultado. Derivada parcial de h con respecto a x, me va a quedar 3 por 6, 18, y x a la quinta sobre 2 raíz de 3 por x a la sexta por y. Podemos seguir simplificando. 18 entre 2 me queda 9. 9 por y x a la quinta sobre raíz de 3x a la sexta por y. Aquí igual podemos simplificar. Derivada parcial de h con respecto a y es igual, y como es una función multiplicada por el número 1, escribimos la misma función, sería 3x a la sexta sobre 2 por la raíz de 3, raíz cuadrada de 3 por x a la sexta por y. Estas serían las dos respuestas, una con respecto a x y una con respecto a y. Y bueno, tenemos otro ejemplo. Aquí igual tenemos una función que es una raíz cuadrada. La estamos complicando un poquito más porque tenemos dos expresiones sumándose y aquí no tenemos una sola expresión. Igual, la fórmula que vamos a ocupar es la fórmula de la raíz cuadrada. Si tengo una raíz cuadrada, voy a derivarlo de adentro, lo pongo arriba. Abajo escribo el número 2 y vuelvo a escribir el mismo ejercicio tal cual. Y por otro lado, recuerden que otra fórmula importante va a ser la derivada de un número por una función, va a ser igual a escribir el número y derivamos la función. Entonces, derivada de la función h con respecto a x, derivada de la función h con respecto a y. Como es una raíz cuadrada la función, en base a la fórmula voy a escribir el número 2 y tal cual el ejercicio que tengo. Número 2, tal cual el ejercicio que tengo, que sería 4x cúbica por y a la quinta, más 6x por y al cuadrado, igual con respecto a y, hago lo mismo, lo de abajo lo escribo igualito en ambas. 2 que multiplica la raíz de 4x cúbica y a la quinta,
más 6x por y al cuadrado. Y arriba va a cambiar con respecto a x, con respecto a y. Y voy a derivar lo que está dentro de mi raíz cuadrada. Con respecto a x, los números serían 4, pero también sería y a la quinta, se toma como número. Y en el otro pedacito, el número sería 6, pero también y al cuadrado se toma como número. En el caso de derivar con respecto a y, lo que se toman como número va a ser el 4, pero también la x al cubo. Y en el otro pedacito, lo que se toman como número son 6 y x. Así que voy a escribir los números. Sería 4y a la quinta más 6y cuadrada. Con respecto a y, voy a escribir también los números, que son 4x al cubo más 6x. Y ahora sí, voy a derivar lo que se puede derivar con respecto a x, es decir, lo que tiene letra x. Derivada de x cúbica es 3x al cuadrado. Derivada de x, derivada de una letra, derivada de una literal, sería 1. Derivada con respecto a y, si yo tengo y a la quinta, su derivada va a ser 5y a la cuarta y la derivada de y cuadrada con respecto a y sería 2y. Esta respuesta ya está bien, pero podemos simplificar. Derivada parcial de h con respecto a x, puedo multiplicar los números. 4 por 3 son 12. 12 x cuadrada por y a la quinta más 6y cuadrada por 1, me sigue quedando 6y cuadrada. Abajo lo dejo igual. 2 por la raíz de 4x cúbica por y a la quinta más 6x por y al cuadrado. ¿Puedo seguir simplificando? Puedo factorizar y después hacer la división. Factorizar un 2 y después dividir entre 2. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a simplificar ahora la respuesta con respecto a y. 4 por 5 me da 20. X cúbica por y a la cuarta. Recuerden que puedo escribir primero x o primero y, no hay problema, por la propiedad conmutativa de la multiplicación, es decir, el orden de los factores no altera el producto. Y luego 6 por 2 sería 12. X por y sobre 2, que multiplica la raíz de 4x cúbica y a la quinta más 6 por x por y cuadrada. Y esta sería la derivada con respecto a y. Ahora, vuelvo a repetir. En el caso de una derivada, abajo es exactamente igual. Lo único que cambia es la parte de arriba, la parte del numerador. Va a cambiar con respecto a x, va a ser diferente a con respecto a y. Y bueno, esto sería todo por el momento. Hasta luego.